Amigos televidentes, vamos a dar la bienvenida al licenciado Pedro Pérez González, presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales. Muchas gracias, Pedro, por su participación aquí una vez más en Esferas de Poder. Gracias, Federico. Para mí es un placer acompañarlos y gracias por la invitación y sobre todo permitirme expresarme a través de este importante medio. Hablar con un líder empresarial como usted, sin lugar a dudas, un tema obligado que viene a colación es el proyecto de reforma para indexar el aumento en los impuestos a los combustibles. Ya el gobierno acaba de someter vía el Senado de la República un paquete legal, un paquete legislativo que busca en ese sentido dar fuerza legal a las iniciativas tendientes a aumentar o a indexar más bien, que es el término que se usa, el impuesto a los combustibles. ¿Qué impacto tendría esto, Pedro, en el sector empresarial y comercial? Mira, tendría un impacto directo por el lado de los costos, ya que cualquier indexación, llámesele como se le llame, que se aplique, va a conllevar un aumento en los precios de los combustibles. Eso que no nos quepa la menor duda. El impacto sobre las empresas va a ser en sus costos, por la vía del costo de transporte, materias primas también van a sufrir incremento de precios, producción local, incluso las importadas, porque tienen un componente de transporte importante también, local, un acarreo local. Y por el otro lado también se van a ver impactadas porque su mercado, en este caso el consumidor final, va a tener que pagar mayores precios por los combustibles. El combustible, que es un bien muy sensible para el consumidor, para cualquier usuario, y estamos hablando de que eso va a deteriorar su capacidad de compra o su poder adquisitivo, como se le quiera llamar. Obviamente eso va a repercutir de manera negativa sobre el nivel de consumo y sobre el nivel de demanda agregada. Entonces, es un impacto por ambas vías, y yo entiendo que en este caso tanto las empresas como el consumidor final se van a ver seriamente afectados. Ahora, ¿cuál es el origen de la...? Nosotros entendemos, Federico, y desde UNEC entendemos que el gobierno está bajo mucha presión, indudablemente. Hay ciertas metas de tipo fiscal, o sea, en las cuentas fiscales, a las cuales se comprometió cuando suscribió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a finales del año pasado. Y lamentablemente por el desempeño del primer semestre de la economía, o sea, y en este caso la ejecución del gasto, y lo que ha sido los niveles de recaudaciones, pues se ha visto ahora, al cabo de 6 meses de transcurrido el año, de que bueno, no hemos podido cumplir ciertas metas y ahora tenemos que tomar ciertas medidas para rectificar. ¿Cuáles son? Por un lado, por el lado de los ingresos. Las expectativas en cuanto al incremento de los ingresos no se alcanzaron. Hay que reconocer, sin embargo, que eso así, a pesar de los esfuerzos que sabemos que han desplegado se han desplegado desde la Dirección General de Impuestos Internos, como por la Dirección General de Aduanas, para lograr aumentar las recaudaciones y ser más eficientes en términos de la administración de esas recaudaciones. O sea, se han hecho muchos esfuerzos y de eso estamos conscientes todos. De hecho, el que paga los impuestos puede aseverarlo y puede dar muestra de que así es. Sin embargo, los gastos, aun cuando estamos hablando de unos niveles de ingresos que no aumentaron en los niveles que debieron de haber aumentado, los gastos sí aumentaron muy por encima de lo que se tenía proyectado. Entonces, entendemos, un año electoral, siempre, no solamente con este gobierno, ha sido tradición, lamentablemente, pero así ha sido, de que se disparan los gastos. Entonces yo entiendo, eso ha provocado un déficit por encima de lo que se tenía proyectado, y el Fondo Monetario Internacional lógicamente ha llamado la atención en ese sentido, y por eso la razón ahora de que bueno, ahora hay que dar un frenazo por un lado y hay que aumentar los niveles de recaudaciones. O sea que eso no justifica, y yo con esto no estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que estoy explicando cuál ha sido la razón. Ahora bien, nuestra opinión es de que no podemos en este momento
venir a aplicar una ley que se debió haber aplicado desde el año 2007, debió haberse aplicado por la vía de la indexación de los precios, pero que quizás que en ese momento no convenía políticamente. Yo no, las leyes no están para aplicarlas cuando convenga desde el punto de vista político, económico, yo no, las leyes están para aplicarlas. Entonces la queja, el reclamo que hay es de que, bueno, venir a recuperar el terreno perdido en términos de indexación de precios por no haber querido aplicar la ley y aplicarlo ahora de golpe, va a tener un impacto muy fuerte sobre los consumidores y sobre la sociedad. En momentos en que se percibe y se proyecta de que el segundo semestre del año 2010 no va a crecer, no va a ser desde el punto de vista de crecimiento y de ritmo económico, no va a ser tan bueno como lo fue el primer semestre. Entonces, si a esa realidad con la que nos estamos afrontando, tú le agregas cargas adicionales, obviamente van a tener un impacto negativo. ¿Cuál es la fórmula aconsejable en esta actual coyuntura en donde ninguna de las partes quieren ceder? Entiéndase, bueno, el sector empresarial va a sentir afectadas sus actividades. El gobierno entiende que sus finanzas se verían en peligro. Yo creo que hay que comenzar por reconocer de que hay un problema. Perfecto. Hay que sentarse a discutirlo, obviamente. En nuestro caso, nosotros somos de opinión de que quien tiene que dar la primera señal y el compromiso, de que está dispuesto a asumir un compromiso real de disminuir los gastos es el gobierno. El gobierno tiene que demostrarle a la sociedad, en sentido general, no al sector empresarial, no confundamos, este no es un problema del sector empresarial solamente, es un problema de la sociedad en sentido general. Entonces tiene que enviarle una señal a la sociedad de que está dispuesta a ser más racional en la ejecución de la política de gasto, llevar a cabo una política de gasto más eficiente. Hay gastos que se pueden disminuir, gastos que no son lo suficientemente productivos, algunos incluso que son improductivos. Vamos a comenzar recortando esos gastos. Entiendo, el gobierno dice, bueno, le vamos a tumbar un 20% a todos, hay que tener mucho cuidado. No es tumbar gastos por tumbar gastos, es simplemente comprometerse a que el gasto que se erogue, cualquier erogación que se haga, tenga un fin productivo o que de alguna manera retorne a la sociedad en algún beneficio. Otra de las medidas que entendemos que se pueden tomar es seguir aumentando las recaudaciones por la vía de una mayor eficiencia. En ese sentido, la Organización Nacional de Empresas Comerciales siempre ha apoyado cualquier medida que se tome desde la Dirección General de Impuestos Internos, desde la Dirección General de Aduanas, para lograr una mayor transparencia y una mayor formalización de la economía. Pero venir a agregar más carga lo que puede hacer es simplemente contribuir a que la economía se informalice más, y eso no debemos de incentivarlo por ningún medio. O sea, de manera que yo entiendo que hay vías, hay formas. La corrupción, o sea, aquí hay que dar señales claras, muestras claras de que estamos dispuestos todos a combatir la corrupción y a condenar la impunidad. O sea, por la vía de la corrupción se van muchos recursos que seguramente, si lográramos controlarla medianamente, la presión sobre las cuentas fiscales sería menor también. Hay obras del Estado, vamos a sentarnos y vamos a evaluar, son tan necesarias en este momento, no podemos frenar un poco el ritmo que llevan esas obras para disponer de recursos de mayores o hacer erogaciones un poco más racionales y de acuerdo al tiempo y la coyuntura económica con la que nos estamos enfrentando. Probablemente haya inversiones que se puedan, aminorar en términos del ritmo al que se están haciendo. Y eso contribuiría a quitarle presión a las cuentas fiscales. O sea que hay diferentes fórmulas. Yo entiendo que el gobierno tiene que aumentar sus ingresos, perfecto. Sin embargo, yo soy de los que opino que en base a la estructura tributaria que tenemos actualmente, si se amplía el universo de contribuyentes y se pone a pagar a todos, no habría necesidad en ningún momento de aumentar, aunque sea los ingresos, aunque sea por la vía de una indexación de precios en este caso.
Monseñor Agripino Núñez Collado ha anunciado que hay un aparente acercamiento entre el gobierno y el sector empresarial para sentarse a discutir estas fórmulas y verificar cuál es la más conveniente para el país. Así es. ¿Qué opinión le merece esta especie de mediación que está encabezando Monseñor? Mira, es muy importante la mediación de Monseñor Agripino y de cualquier otra persona que se preste para esos fines, porque yo entiendo que el diálogo es la mejor vía para solucionar cualquier conflicto. O sea, nosotros no, ninguno de los sectores, ni la sociedad, ni el gobierno, se puede trancar a banda, como decimos en buen dominicano. Hay que sentarse, nadie es dueño absoluto de la verdad. Es muy posible, y de hecho, que nosotros desde el sector empresarial lo estemos viendo desde un punto de vista y el enfoque que tengamos no cubra ciertas áreas que el gobierno entiende que deben de cubrirse. Entonces, pero es cuestión de sentarse. Quizás ha faltado un poquito más de comunicación en todo este proceso. El sector empresarial se sintió sorprendido, fue cogido por sorpresa con estas medidas. Y nada, yo entiendo incluso, fíjate, Federico, porque se ha comentado de que, bueno, parte de lo que se persigue es eliminar las distorsiones que se han producido por la mala práctica y el mal uso de los incentivos que se le ha dado a la ley de exención de combustibles, de ciertos impuestos para los combustibles, por el hecho de que ciertos agentes económicos se han beneficiado de esos incentivos y sin embargo no le han dado el uso para el cual fue creado esa exención. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que lo han trasegado, que ha habido un trasiego al mercado negro y lo están vendiendo a precio del mercado, beneficiándose de un incentivo que no fue creado para esos fines. Para eso está la ley. Vamos a aplicarlas. Y yo estoy seguro de que cualquier miembro de la sociedad va a apoyar cualquier sanción que se aplique a quien se le haya demostrado que haya cometido una falta. Pero no es justo coger a un sector completo. Hay muchos agentes que han respetado, hay muchas empresas que han respetado la ley, entonces sin embargo van a salir perjudicados porque unos cuantos hayan hecho una mala práctica o un mal uso de la misma. Esa no es la solución. La solución es aplicarle la ley y aplicarle las sanciones a quien haya cometido la falta. Con su permiso, Pedro Pérez González, vamos aquí a una pausa en Esferas de Poder y regresamos con nuestro invitado especial. Retornamos aquí con la comparecencia de Pedro Pérez González, presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales. Pedro, hay una de las iniciativas que busca la modificación a la ley de competitividad. ¿Cuál es el mecanismo, el impacto que tendría la introducción de una modificación a esa ley? Mira, ciertamente, bueno, hay uno de los proyectos es para modificar o eliminar ciertas exenciones a la ley 49207 que crea Proindustrias y le otorga ciertas exenciones o concesiones, incentivos. Uno de ellos que mencionó, y dicho sea de paso, que tiene mucho que ver con el tema de competitividad y el tema del proyecto que modificaría la ley de hidrocarburos por la vía de la indexación de los precios. Un elemento a considerar es que nosotros somos signatarios de acuerdos de libre comercio con otros países y en algunos casos con regiones. Un dato interesante que lo leí en un trabajo que hizo el economista Henry Ebrard, indica que la canasta de combustibles, excluyendo el GLP, en la República Dominicana, estos son datos al 19 de julio, está un 15% por encima del precio promedio de la misma canasta de combustibles para Centroamérica. O sea, países con los que estamos compitiendo directamente. ¿Eso qué te quiere decir? Con un bien tan sensible para la producción, aquí está un 15% más caro que en países contra los cuales estamos compitiendo. Eso tiene un impacto directo sobre el nivel de competitividad. Es una desventaja para la producción local. En algunos casos incluso peor aún, como en Guatemala, aquí la ley incluso habla de un 16% ad valorem. Eso quiere decir que es un impuesto, punto. Eso no se recupera, no es como un ITEVIS. En el caso de Guatemala no existe ese impuesto.
incluso es un 12%, si no me equivoco, pero se maneja tipo ITEVIS, como un IVA, que se recupera más adelante con la venta. O sea que esas son condiciones, ese es el tipo de factores que hay que evaluar y variables que hay que ponderar muy bien cuando se va a tomar una medida de ese tipo, porque lo que tenemos que promover es la competitividad, el nivel de competencia de nuestros sectores productivos, porque hay que preparar a la industria local, hay que prepararla para exportar y para competir con empresas extranjeras. Entonces, eso que mencionó el licenciado Bengoa de lo del ITEVIS, es bueno hacer la aclaración. Es cierto que no se está creando un nuevo impuesto por el hecho de que el ITEVIS, la administración del ITEVIS, el pago del ITEVIS, se retorne a aduanas o a la etapa, a la fase en que cuando pasa la materia prima por aduanas, cuando se importa. Ciertamente no es un impuesto. Ahora, ¿cuál es el impacto que tendría eso sobre las industrias que han sido beneficiadas bajo la ley de Proindustria? Y en ese caso, por esa disposición, en el flujo de caja de las empresas. La diferencia está en que ahora mismo esas empresas no pagan el ITEVIS en aduanas, pero terminan pagándolo eventualmente cuando venden sus productos, cuando procesan la materia prima, venden sus productos, pagan su ITEVIS al momento de facturar esos bienes. Y no se lo descuentan porque no lo pagaron en aduanas. Ahora lo que se está diciendo, yo no, espérate, paguen su ITEVIS en aduanas y después lo compensan más adelante. Bueno, debido a que el ciclo de producción, que es parte de los alegatos del sector industrial, debido a que el ciclo de producción es largo, obviamente en términos de liquidez se van a ver afectados. Se ha alegado de que, bueno, que uno de los argumentos que se han planteado es que habrá mayor control en términos para evitar distorsiones. Yo trataría de buscar como gobierno, si se le puede buscar la vuelta para evitar quitarle, penalizar desde el punto de vista de liquidez y de flujo de caja, sin perder control, porque tampoco podemos pretender de que se pierda el control sobre las recaudaciones. Hay que procurar el mayor nivel de eficiencia posible por parte de las autoridades también, y eso lo entiendo. Pero ahí hay que tratar de buscarle una salida, porque los costos financieros nuestros, aun cuando están ahora, se han mantenido las tasas relativamente bajas en los últimos 2 años, siguen siendo, en comparación con otros países, más altas. Entonces eso tiene un impacto sobre el nivel de competencia también. ¿Ha habido algún emisario, algún acercamiento, alguna contactación hacia el sector empresarial a propósito del anuncio de Monseñor Agripino Núñez Collado? Mira, eso de un posible diálogo. El licenciado Macarrulla, como presidente del CONEP, es la persona que está, obviamente, y es la persona indicada para iniciar los contactos o para ser contactado por parte de las autoridades. Yo no creo que, no podemos anticiparnos y tampoco alegar de que de parte de las autoridades ha habido simplemente la intención de no escuchar los planteamientos. Yo creo que simplemente lo que hay que dar el paso, sentarse, conversarlo y que cada quien exponga su parecer, que a fin de cuentas sea por el bien de nuestro país, porque hoy el empresario tiene que estar claro de que en este país que vivimos, aquí es donde están nuestras inversiones y nosotros no vamos en ningún momento a pretender que se aprueben medidas que pongan en riesgo, o que no se aprueben medidas que pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica de nuestra nación. Jamás lo haríamos. Pero también tenemos que cuidarnos, y es la parte que tenemos que defender, de que no se perjudique a nuestro mercado, que es a nuestros socios, que es el consumidor dominicano. Diversas organizaciones, entre ellos partidos de oposición como el PRD, han sugerido al gobierno que retire los proyectos de leyes que sometió la semana que acaba de transcurrir por ante el Congreso Nacional vía el Senado de la República. ¿Qué le parece esa posición? Mira, ya sea que se retire o que desde el Congreso se abra el espacio para que se sometan las propuestas y se logre un consenso
para que se hagan las modificaciones preacordadas. Yo entiendo que de alguna manera de lo que sí estoy claro, que hay que hacerle modificaciones a esos proyectos. Si desde el punto de vista del Ejecutivo entiende que es más fácil retirarlos, discutir esos proyectos y volver a someterlos, quizás para el Congreso le conviene más también, yo bueno, pues amén. Pero sea por la vía que sea en el Congreso, o sea a nivel del Ejecutivo, y en este caso de la Secretaría de Hacienda, obviamente, del Ministerio de Hacienda, sí, obviamente. Sí. Pues en algún lado tiene que producirse el diálogo. Y tiene que ser un diálogo abierto, donde intervengan no solamente el sector empresarial, ni el gobierno, la sociedad civil también tiene que hacerse representar en ese diálogo, porque la sociedad civil representa los intereses también del consumidor dominicano. No hay duda de que el gobierno ha tratado de argumentar por diversas vías las razones por las cuales ha tenido que presentar estas iniciativas. Y una de ellas es el asunto de la economía. Temístocles Montaz, por ejemplo, dijo que admitió que se trata de un reajuste en realidad en los precios de los combustibles y que necesariamente hay que indexar los impuestos a los combustibles. Pero, a resumidas cuentas, ¿usted cree que debe justificarse esa indexación por otras vías, ya sea que el gobierno trate de cobrarle a todo el mundo los impuestos y no justificar el ingreso a través del impuesto a los combustibles? Mira, yo pienso y estoy convencido de que si aquí redujéramos aún más el nivel de evasión que existe, aquí no haría falta, no solamente reduciendo el nivel de evasión y que cada quien asuma cumpla con su compromiso fiscal, sino también que simultáneamente el gobierno adopte una actitud y dé muestras claras de que va a ser más eficiente en el uso de los recursos. Aquí no tendríamos ningún problema. Aquí sobraría el dinero para poder invertir lo que hay que invertir en educación, lo que hay que invertir en salud. Nosotros tenemos un déficit en términos de gasto social acumulado que para cubrirnos nos pasaremos muchos años invirtiendo por lo menos lo que manda la ley, que es en el caso de educación un 4% del Producto Interno Bruto. Pero yo entiendo que sí. Obviamente, digo, si esa es una ley, hay que reconocerlo, debe de cumplirse. O sea, nosotros no podemos cuestionar el cumplimiento de la ley, y de hecho no lo hacemos. Lo que cuestionamos es por qué en este momento se quiere aplicar eso de manera brusca y recuperar el monto que no se indexó en los últimos años, sea por razones políticas, sea por las razones que fueran. Entonces ahí es donde está el cuestionamiento. Y si eso implicara tener que sentarse a discutir una modificación de la ley, o simplemente el hecho de que, decir, esto fue un periodo muerto, el gobierno no asumió ni aplicó la ley como debió haberlo aplicado, caramba, esa parte se perdió. Si hay que llegar a ese acuerdo y hacer una excepción en la ley, con la debida modificación, pues esa puede ser una solución. Pero de que hay medios para aumentar los ingresos, sí, los hay. Los hay, ahora tenemos todos que asumir y cumplir con nuestros compromisos, de parte y parte. La sociedad, las empresas, pagando los impuestos que corresponden, y el Estado enviando una señal clara de que va a hacer buen uso con esos recursos, porque uno de los problemas ese es el decir en la calle, ¿para qué yo voy a pagar impuestos? Si no lo usan de manera adecuada, si lo malutilizan. En algún momento hay que romper con ese ciclo. Ese círculo vicioso no nos va a llevar a ningún otro lado más que a una desestabilización en términos económicos. Entonces nosotros propugnamos porque empecemos rompiendo el círculo vicioso desde aquí, desde la sociedad, para que estemos en condiciones
de poder exigirle a las autoridades gubernamentales de que cumplan con sus obligaciones también. Y en condiciones de exigirlo sin temor a represalias. Porque eso es lo que pasa, que muchas veces el que tiene, por decirlo en buen dominicano, el que tiene cola que le pisen, no se atreve a hacer los reclamos que son justos. Entonces vamos a quitarnos la cola nosotros mismos y entonces vamos a exigir también de parte de las autoridades que se quiten la suya también y de todos. O sea, y así nadie tendremos cola y estaremos todos felices. Bueno, con su permiso vamos a una pausa aquí en Esferas de Poder y regresamos enseguida. Amigos de Esferas de Poder, estamos con nuestro invitado especial, el licenciado Pedro Pérez González, presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales. Licenciado, ¿cuál es el balance que podríamos presentarle al país sobre el comportamiento del sector comercial en el primer semestre del año y las perspectivas al término del segundo semestre? Mira, las cifras oficiales ya para el semestre en sí, todavía el Banco Central no las ha publicado, hasta donde tengo conocimiento. De hecho, el día pasado entré a ver si ya estaban y aún no están. Pero sí para el primer trimestre, me atrevo a asegurarte sin temor a equivocarme de que también ha sido así para el segundo trimestre. Pero por lo pronto las cifras del primer trimestre expresan claramente de que el sector comercio creció a un ritmo de un 15.7% y eso es compatible con lo que se ha registrado a nivel de la actividad económica. O sea que sí ha habido una mayor dinamización de la actividad comercial. Ahora, hay dos razones fundamentales. Una de ellas que impactó desde principios de años, que tuvo un efecto directo sobre el nivel de actividad comercial, fue la situación muy lamentable de Haití, del terremoto en Haití, que fue una catástrofe que lamentamos todos. Ahora, no hay duda de que por la cercanía y la posición geográfica de la República Dominicana, en los primeros 2 meses, y como para poder asistir de manera en estado de emergencia a esa situación, a lo que provocó ese terremoto, pues eso produjo un incremento en las operaciones y en las transacciones comerciales, sobre todo en el área de la construcción, suministro de materiales de construcción. Y de hecho, se evidencia ahí que hubo también en ese primer trimestre un aumento importante del sector de la construcción, de un 19%. Igualmente también en el sector de comestibles, en el área de comestibles y en el área de medicamentos. Esos 3 sectores fueron beneficiados por la vía de ese aumento de la asistencia que se produjo a Haití en esos primeros 2 meses posteriores a la catástrofe. El resto de las actividades también, pero también tuvo que ver con un segundo elemento, un factor que sabemos que pasa en todos los periodos electorales, y es el hecho de que, bueno, se pone a circular mucho dinero en la calle en tiempos electorales, y eso tiene un impacto directo, inmediato sobre el nivel de las actividades comerciales también. O sea, de manera que no nos sorprende el hecho de que tuvimos un primer semestre bien dinámico, con mucho movimiento. Nos anticipamos, sin embargo, a un segundo semestre más lento, y de hecho el mes de julio se han sentido más lentos. Y por eso la preocupación nuestra es que, bueno, evitemos en un año electoral en el que tradicionalmente, si tú coges los últimos años electorales, vas a ver de que siempre en el primer semestre se produce un crecimiento mayor a lo que es el promedio en lo que termina el año. El año siempre termina por debajo de lo que fue el crecimiento del primer semestre. Eso lo que quiere decir es que el segundo semestre es más lento y se produce un frenazo. Entonces, anticipándonos a eso, por eso es que tenemos y hacemos un llamado a que se ponderen muy bien todas las medidas que se van a tomar para no agregarle más carga a todo lo que tiene al consumidor, en este caso. ¿Qué ha ayudado con este desempeño del sector comercial? La estabilidad en las tasas de interés, que se han mantenido en niveles asequibles, no han incrementado. El hecho también de que la tasa de cambio, aun cuando se ha deslizado, estamos hablando de que ya anda en el orden de 36.95, 37,
se ha evaluado, pero no de manera significativa tampoco. Obviamente eso sí tiene un impacto directo sobre los bienes importados y sobre los precios finales de los bienes importados, y ahí hay que tener cuidado también que no se nos escape del control. Pero en ese sentido el Banco Central siempre se ha manejado muy bien en lo que tiene que ver con las tasas de interés y las tasas de cambio. ¿Cómo están funcionando las normas sobre prácticas desleales en el comercio? ¿Hay en realidad una verdadera aplicación o se detectan prácticas desleales recurrentes en el sector comercial? Sí, fíjate, existe lo que se llama la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales del Comercio y sobre medidas de salvaguarda, cuya función es velar porque, fruto de los acuerdos comerciales de libre comercio bajo la OMC, no se produzcan importaciones excesivas o que afecten, que dañen de manera directa al productor local. O sea, más o menos, digo, y si se produjera una situación de esa naturaleza, pues la comisión está llamada, previa solicitud de una parte que se sienta afectada, en este caso un productor nacional, a hacer una investigación, y si determina que existen, pues entonces imponer medidas de salvaguarda, que pueden ser por la vía de cuotas a la importación de productos en términos de volúmenes, o por la vía también de un mayor arancel. La comisión tiene apenas un año funcionando y ya ha estado trabajando en ese sentido. Nosotros desde ONEC nos hemos pronunciado específicamente con relación a 2 casos en los cuales nos hemos interesado porque definitivamente entendemos que no procede la forma en la que se han estado manejando los mismos desde la comisión. Y me refiero específicamente al tema de los sanitarios, inodoros y al tema de las medias, importación de medias. En el caso de las medias, se solicitó por parte de unos productores locales imponer una medida de salvaguarda general a la importación de medias, no importa dónde venga, puede venir de cualquier país del mundo, pero porque se sentían afectados. Nosotros, desde ONEC, hemos hecho los análisis, hemos hecho los estudios económicos en base a cifras oficiales y en base a cifras reales de grandes usuarios de comercios que son consumidores de productos locales, que comercializan medias locales y así como medias importadas. En el caso de las cifras oficiales, Federico, los datos son claros en evidenciar que no ha habido tal daño a la industria local. La industria local ha aumentado sus ventas de manera significativa en el periodo bajo investigación, y eso incluso te lo comprueba más el hecho de que han aumentado su contribución por la vía de ITEVIS al fisco para ese mismo periodo, lo que equivale a decir ventas también. Estamos hablando incluso de que para las 2 empresas más grandes, entre esas 2, aumentaron un 90% su contribución de ITEVIS. Eso quiere decir que sus ventas casi se duplicaron, se podría inferir, más o menos. Por otro lado, en términos de empleo, las cifras del Ministerio de Trabajo no indican que ha habido pérdida de empleo. Los precios de los bienes de las medias locales han aumentado, a pesar de que incluso las medias importadas en muchos casos está por encima del precio de la media local. O sea que esa competencia desleal que se ha querido, o ese daño que se le ha querido achacar a la importación de medias, en realidad no existe. Al punto incluso de que comercios grandes, nosotros tenemos datos de los comercios más grandes del país, en ese periodo de tiempo lo que han hecho es incrementar, tanto en volumen como en valor, sus compras a los productores locales en mucho mayor proporción de lo que ha sido medias importadas. O sea que todos los elementos y cifras, datos oficiales que están ahí indican claramente que no ha habido tal daño. Sin embargo, la comisión se disparó en mayo con una medida transitoria que eleva el arancel de la importación de medias a un 40%. Sin razón desde nuestro punto de vista, y en ese sentido entendemos que no actuó de manera imparcial. Sabemos que en la comisión hay diferencia de criterios entre los comisionados, pero tenemos que ser responsables y no podemos, porque a fin de cuentas, ¿quién va a salir perjudicado aquí? El consumidor. El consumidor se va a ver afectado de entrada con un aumento de casi un 17% en el precio final de las medias. Y eso va a colocar
si a un productor local que fue capaz de aumentar sus precios, aun cuando se sentía amenazado por las importaciones, porque aumentaron sus precios de manera significativa. Si con este nuevo arancel de un 40%, va a estar, obviamente que va a estar en mejores condiciones para seguir aumentando sus precios. Entonces, ¿quién va a salir perjudicado? El consumidor, que no nos equivoquemos. Y el consumidor incluso en medias ahora para la época escolar. Entonces, por eso hacemos un llamado a la comisión de que, bueno, ahora mismo está ya en la fase final de estudio por parte de la comisión para determinar si impone la medida definitiva o no de salvaguarda. Ponderen bien los estudios que se han presentado, las posiciones que han presentado ambas partes y tomen una decisión pensando en el consumidor final, en cerca de 10 millones de consumidores y si vale la pena proteger por proteger a una industria que a fin de cuentas entiendo que se le hace un daño a esa industria, porque a quien se le protege por proteger lo que se le está es acomodando ante ineficiencias y ante razones que, bueno, no las va a permitir, no se va a solucionar el problema de raíz en términos de competitividad porque se imponga una medida de protección. Entonces, vamos a perjudicar a cerca de 10 millones de consumidores dominicanos por proteger a cuatro industrias que controlan la producción local. Entonces, pensémoslo bien. Así como te digo eso, te digo, hay otros casos que, bueno, en días recientes se sometió el caso de las varillas. Y yo, bueno, en ONEC no somos irracionales al hacer los planteamientos, lo hacemos de manera ponderada. Ese es un caso en el que probablemente, según datos preliminares que nos han ofrecido, probablemente se justifique el reclamo por parte de las industrias. Y si se justifica, nosotros somos los primeros que vamos a salir en defensa de la industria también. Porque aun cuando somos importadores, aun cuando somos comercios y grandes consumidores de productos locales, lo primero que no podemos desmentir es que necesitamos de una industria fuerte, pero no una industria protegida y acomodada, sino una industria que realmente esté en condiciones de competir con las importaciones y que esté en condiciones de exportar. Y en esa medida estaremos contribuyendo a un fortalecimiento de nuestro sector industrial. ¿En qué niveles usted ve al país en materia de competitividad? Mira, yo entiendo que tenemos que avanzar mucho en ese sentido. Y yo creo que aquí se le hizo mucho daño al sector industrial. Durante muchos años fue protegido, fue sobreprotegido. Y eso simplemente lo anquilosó. O sea, simplemente se desarrolló un sector industrial apoyado en medidas proteccionistas. No todos, o sea, hay que hacer sus excepciones. Aquí hay muchas industrias que han dado pasos y que se han esforzado por hacer las reformas que tenían que hacer a lo interno de sus industrias para estar en condiciones de competir y que son exportadoras importantes hoy día. Pero eso hay que emularlo a todo lo largo y a todo lo ancho del sector industrial. Hay ciertas limitantes que no podemos dejar de reconocer: el costo de la energía, el suministro de la energía y en términos de calidad y en términos de precios, pues es una traba para la competencia, siempre lo han alegado así las industrias. Entonces, y otros elementos más. Entonces, hay que hacer lo posible para que nuestra industria, sobre buenas bases y sobre bases sólidas, pueda competir con cualquier mercado, en cualquier mercado. Lamentablemente el tiempo no da para abordar tantos temas tan importantes como los que usted domina, y frente a la población que espera también amplias explicaciones sobre los distintos temas, más cuando se tratan de representantes de los sectores productivos como usted. Así que pienso que va a haber que hacer otro programa para seguir abordando estos temas tan importantes. Cuando guste, Federico. Para mí un placer estar aquí siempre. Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación y a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado aquí en Esferas de Poder. Hemos tenido con nosotros la comparecencia del licenciado Pedro Pérez González, presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido de Esferas de Poder. Federico Méndez se despide de ustedes.